Continuamos con más vida y estética. Leslie, bueno, vamos a hablar de una zona que es bastante complicada, o por lo menos era bastante complicada, que tiene que ver con las arruguitas alrededor de la boca, estas peribucales que muchas veces uno dice, bueno, es porque fumó toda su vida y distintos motivos. Porque tomó mate, porque Claro, es fumo, verdad, me tenía etc. como 10 más, te tomó mate, es verdad, es verdad. Hay Ahora, varias. la pregunta que yo le hago al paciente, Sí. ¿a los 20 años tenían las arrugas peribucales? No. Algo pasó entre medio y a los 20 también tomaba mate. Claro. ¿Entendés? Algo pasó entre medio que Algo es se aflojó. la Ahí deflación. ¿Eh? Pues. Cuando se empieza a ir la grasa de la cara, se va de arriba para abajo, pero llega acá. Y esta, como es una zona, la zona peribucal, alrededor de la boca, es una zona hipermóvil porque no solamente está el músculo orbicular de la boca, Sí. sino que en la parte superior hay un músculo que se llama cigomático mayor que tracciona hacia arriba y genera la sonrisa. El cigomático menor, el risorio, está lleno de músculos. El depresor del ala de la nariz Sí. y elevador del párpado superior. Fíjate cuántos músculos en una pequeña zona. A ver, o sea, todos esos músculos influyen Están en en la la parte de cantidad. arriba, lógico, y en la parte de abajo está el músculo mentoniano, el Sí. que cuando uno hace como un puchero, se llena de pocitos. Es verdad. ¿Eh? Eso se ve mucho en la gente mayor, en la Claro. gente adulta, que tienen como el mentón así. El músculo DAO o depresor de la comisura de los labios, el músculo depresor del labio inferior. Fíjate en esta pequeña zona cuántos músculos hay. Claro. ¿Entendés? Entonces, obviamente es una zona hipermóvil. Y cuando encima tenemos en la parte de arriba una zona deflacionada con pérdida de grasa, la piel perdió sostén. Claro. Entonces, Sí, por un lado, está permanentemente sometida a presiones, estiramientos, el tema de tomar mate o tomar té, además del sol. Sí, Además eso del es cierto. sol. Mucha gente que uno la ve que evidentemente tomó sol toda su vida, se le notan muchísimo más las arrugas alrededor de la boca. O sea, vos ves que alrededor de esto toda la casa, es de la una cara. conjunción Sí. de factores, pero uno no puede dejar de evaluar que lo que tuvo intervención, además del daño solar, es la deflación. Entonces, cuando la cara se deflaciona, toda el área peribucal se deflaciona, incluido el mentón. Y si tenés una predisposición congénita Sí. o de chico a la retrusión del mentón, el mentón se retrae más. Entonces tenés el mentón retraído, Claro. porque además se deflacionó, además de la estructura, y tenés las arrugas peribucales. Por eso es una técnica. Me dice, ay, solamente relléneme las arruguitas, solamente las liñitas. No es la técnica. La técnica es, como perdiste toda una capa, Sí. es hacerlo muy delicadamente en una capa y darle sostén y después ver. ¿Por dónde se comienza? Por ejemplo, va alguien y te dice, tengo esta zona que tiene arruguitas, se deflacionó. ¿Por dónde comenzás? Mirá, si no tiene el mentón retruido Sí, y ya le hicimos el tratamiento superior, sí, porque no empiezo por acá Claro. nunca. exacto. Lo primero que hago es hacer primero un sostén de la zona con ácido hialurónico y cánula, así depositando mínima cantidad de hialurónico para hacer como una cama de sostén. Bien. Entonces, esa cama de sostén hace que la piel se estire, con lo cual las arruguitas Desaparece. se atenúan. Ah, se atenúan. Se atenúan. Eso es lo que correspondería hacer en una primera etapa y ver qué pasa en 2 o 3 meses. Porque eso de que se vayan instantáneamente no pasa siempre. Ah, Depende bien. mucho del tipo de piel y del grado de flacidez. Cuando vos tenés un paciente entrado en años y con la cara muy deflacionada, esto es un papel. Directamente es un papel definito. Entonces vos tenés que crear un plano que ya no existe porque se fue la grasa, Sí. pero no solamente acá, alrededor de toda el área.
¿Entendés? Y si además tengo una retrusión del mentón, hacemos la reparación de toda la zona peribucal, Sí. aprovechamos a hacer la parte del labio superior y obviamente vamos a mejorar la mandíbula, Claro. con lo cual estamos mejorando dos problemas en un mismo acto, a lo mejor con una jeringa más, máximo dos. Y estamos generando el perfeccionamiento de frente y del perfil, todo junto, del paciente que tiene el mentón tirado para atrás con papada y encima arruguitas peribucales. En general, el paciente se da cuenta del perfil, porque me La imagino que es mayoría algo, de las veces no. me imagino que es algo que hasta que vos no mostrás esas fotos que vos sacás de 360 grados, la gente no debe tener noción de cómo cambia la vista desde el costado. Y a veces lo que pasa es que te dice, yo de eso no me di cuenta, pero me di cuenta que había algo Claro. distinto en la parte inferior de la cara. Habitualmente puede verse con el mentón acortado o achicado. Sí. Claro, ¿qué es por qué? Porque el mentón está tirado para atrás. Y cuando uno ve de frente a un paciente que tiene un surco que atraviesa de lado a lado, eso se llama surco labio mentoniano. Bien. Todo tiene nombre. Todo. Entonces, ese surco labio mentoniano te está diciendo que ese paciente tiene un mentón retruido, para el que sabe ver. Claro, ¿Eh? exactamente. Entonces, este es un paciente interesantísimo para tratar, porque le estás tratando tres cosas simultáneas. Le estás tratando las arruguitas, le estás tratando la retrusión del mentón, le estás tratando la papada y le estás tratando los bulldogs. Claro. Todo eso en un solo acto. Y te aseguro que el paciente se va con una felicidad porque vino por un problema y se va con tres problemas solucionados. Claro, por supuesto. Y sobre todo cuando se lo haces ver, porque hablábamos de la percepción. El paciente está obsesionado con sus arruguitas y no ve ninguna otra cosa. Claro. Sí, sí. Entonces, es muy fácil, se pone crema anestésica. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el procedimiento una vez que vos decís, bueno, esto es lo que vamos a hacer? A partir de ese momento, ¿qué pasa? Ponemos crema anestésica en toda la zona tatar, Sí. en la región peribucal, superior e inferior, dependiendo de la cantidad de arrugas que tenga. Y después hacemos el mentón y toda el área de la mandíbula hasta el ángulo de la mandíbula. Ahí dejamos crema anestésica durante 1 hora y media. Bien. Por otro lado, si el paciente es muy sensible al dolor, que en general es un proceso no doloroso, ponemos un poquito de anestesia inyectable como hacen los odontólogos. Bien. ¿Para qué? Para que no tenga ningún tipo de dolor y nada. para que tampoco se mueva, porque yo tengo que trabajar en un área muy pequeña y muy delicada. Es verdad. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el área que es más compleja de tratar. Si lo que tiene es el mentón muy tirado para atrás y tiene falta de estructura, Sí. Primero vamos a reparar la estructura. Claro. Vos sabés que muchas veces reparando la estructura empiezan ya a desaparecer las arrugas del mentón y del labio inferior. Claro, me imagino que vos una vez que empezás a trabajar, eso empieza a cambiar Pero sobre lo- la marcha. yo Y ahí lo vas ve- como... a veces yo digo, esto es algo maravilloso que solamente lo puedo disfrutar Es yo, verdad, es porque verdad. lo estoy viendo yo en el momento, cómo va Sí. cambiando, ¿entendés? Entonces, bueno, uno hace el mejoramiento del mentón y es asombroso cómo mejora este ángulo. Trabajamos mucho sobre el ángulo de la mandíbula también, ¿eh? Por supuesto. Entonces, la cara vuelve a tener su triangulación y las arruguitas peribucales se van o casi. Entonces, hay fotos para mostrar Muy bien. de qué interesante que es tratar el tercio inferior. Sí. Tercio inferior es el que termina de definir la cara del paciente. Acá tenemos estas fotos antes y después. A mí me parece maravilloso el cambio, ¿no? De Fíjate los cómo bulldog, tenía como acá decimos los nosotros bulldog todos. y los caramelitos Sí. que tenía acá. ¿Cómo se le mejoraron? Se le fueron para atrás, la cara se redondeó. Y las arruguitas peribucales se le mejoraron. Está un poquito colorado porque acabábamos de hacerlo. No, es maravilloso. Y fíjate con los diferentes 3/4 de perfil que vamos a ver cómo... Mirá
la papada, cómo Ay, se le ¿verdad? cómo se le fue esto para atrás, cómo mejoró el apoyo del labio inferior, el mentón se le enderezó un poco, ¿Qué fue lo que se le hizo a esta paciente, Leslie? se le rellenó el mentón ¿El con mentón? ácido hialurónico, se lo llevó un poco para adelante Sí. y después se hizo el sostén del ángulo de la mandíbula, se le terminó de triangular el mentón y después se le rellenó las arrugas Las arrugas peribucales. peribucales. O sea, se hace todo en el mismo acto. Maravilloso. Incluso también se puede hacer en el mismo acto, si te fijas en el labio superior. Sí. El labio superior tiene también mejor sostén, Sí. porque Sí, se es mejoró verdad. el labio inferior y además trabajamos justo sobre el borde del labio con la cánula y le dimos un mínimo toque. Vos fijate cómo se puede mejorar los labios sin dejar una trompa de mulatona. Bueno, los labios, un tema más que interesantísimo porque muchas veces uno está Vamos a acostumbrado hablar ver, del tema, vamos a hablar. Por favor, en algún otro programa hablemos de los labios porque le tienen las mujeres pánico quedar con la trompa Bueno, así. Y mira, eso este caso es depende de la maravilloso. técnica. Sí. Estamos hablando de técnica de inyección. Claro. O sea, esto es una cosa médica y técnica. Y que lleva muchísimos años, Leslie, vos siempre lo decís. El hecho de saber cómo aplicar las cantidades, las técnicas, no es algo que se aprende de Y la lo noche a la más mañana. difícil de todo, porque la técnica se desarrolla si sos habilidoso con las manos, Sí. pero sobre todo si sabes ver. Claro. Esto es un proceso, es interesantísimo, porque es ver, procesar lo que el paciente tiene, pensar cómo le va a quedar y que tu mano responda a toda esa elaboración visual e intelectual. La expectativa. O Así, sea, la expectativa del paciente, pero que todos es, sabemos que muchas veces la que es verdad inalcanzable. es una película de Agatha Christie. Cada paciente Sí, un mundo distinto. es un desafío maravilloso. Bueno, llegamos al final de nuestro capítulo aquí en YouTube con muchísima información, Leslie. Me imagino que del otro lado deben tener muchas preguntas para hacer, que las pueden hacer y nosotros siempre les recomendamos. Suscríbanse, compartan el contenido, denle un me gusta porque de esta manera, dándole un clic a la campanita, cada vez que nosotros subamos información y programas nuevos, a ustedes les va a estar avisando y de esa manera vamos a estar más conectados. Además nos ayuda muchísimo porque nuestro canal de YouTube se ve en todo el mundo, en toda Latinoamérica, pero también se ve en Europa y en Estados Unidos. Entonces nos ayudan a difundir, sobre todo en Latinoamérica, la maravilla de la medicina estética a todo nivel. Así que muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar, por supuesto, en muy poquito tiempo.